El mayor miedo de un programador yo pienso que consta de varias cosas, ¿no? Lo primero es la inseguridad, ¿no? La inseguridad de que no estamos seguros de nuestra propia capacidad, ¿no? Realmente. Entonces, pues muchas veces sí que es verdad que creemos que valemos menos de lo que realmente sabemos, ¿no? O sea, realmente nosotros tenemos unos estudios, tenemos una capacidad, pero fíjate cómo somos muchas veces los informáticos, que realmente nos valoramos mucho menos de lo que realmente valemos. Tenemos muchas inseguridades en cuanto a sabré lo suficiente, podré dar la talla con esto, realmente valdré para trabajar con toda esta gente que sabe muchísimo, les caeré bien a los compañeros, les caeré bien al jefe, encajaré bien, no conozco las tecnologías totalmente con las cuales voy a estar trabajando, seré lo suficiente para este trabajo, ¿no? O sea, realmente yo creo que ese es uno de los grandes miedos, el no dar la talla, el miedo a no dar la talla, ¿no? Lo que se conoce como síndrome del impostor, ¿no? Que te crees que sabes mucho menos de lo que realmente sabes, ¿no? Te crees que eres un impostor, crees que sabes muy poco, crees que no mereces lo que tienes realmente. Entras a trabajar en una empresa y crees que no te mereces el trabajo, o entras a hacer un proyecto y crees que no sabes lo suficiente y todo eso. Y muchas de estas veces en las cuales nos tenemos en tan poca estima, muchas veces realmente es algo erróneo, porque realmente sí que estamos cualificados y realmente incluso de sobra, pero nuestra propia autoestima nos falla mucho, ¿no? Y no nos valoramos. Entonces a mí esto me ha pasado muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar a mi último trabajo, realmente yo pensé incluso en no firmar el contrato. O sea, tenía un miedo increíble. ¿Por qué? Porque yo me veía muy poca cosa, o sea, yo me valoraba muy poco, tenía muy poca seguridad en mí mismo, y cuando entré allí y veía que todos los compañeros, todo el mundo era ingeniero informático menos yo tenía un ciclo formativo solamente, y cuando veía que realmente todos eran buenísimos y yo no me sentía igual a su nivel, o no me sentía capacitado, incluso pensé en no firmar el contrato. De hecho, se lo comenté a mi madre incluso pensé seriamente en no firmar el contrato. No porque no valiera para el trabajo, realmente yo sí que valía para el trabajo, porque sabía un montón de cosas, para la edad que yo tenía sí que estaba muy avanzado y era un diamante en bruto realmente, pero tenía mucha inseguridad, ¿no? Entonces pensé seriamente en no firmar el contrato y de hecho estoy a punto de no hacerlo, pero al final lo hice y fue la mejor decisión, porque realmente sí que estaba cualificado para el trabajo, pero me daba miedo el trabajo porque no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía si iba a dar la talla, ¿no? Ese miedo a no dar la talla siempre lo tenemos mucho los programadores, ¿no? Y incluso lo he visto en otros programadores que tienen ya un montonazo de experiencia, que se sentían muy pequeñitos cuando realmente eran genios, pero ellos mismos no se lo veían, ¿no? Es decir, mucha gente que es muy inteligente y que tiene un conocimiento increíble se valora muy poco, y al tener tan poca seguridad se sienten que no valen nada. Entonces ese es uno de los grandes miedos que tienen los programadores, el hecho de no valorarse, de sentir que no valen lo suficiente, de tener esa inseguridad, ¿no? Yo con el tiempo incluso pues la sigo teniendo un poco de inseguridades, sigo pensando a veces que no soy lo suficiente, pero con el tiempo, si eres consciente de esto, puedes ir corrigiéndolo y puedes ir pensando fríamente las cosas y no tanto quizá emocionalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando entré a este trabajo y veía que todos eran unos genios, que yo los percibía así y que yo no valía lo suficiente, pues al final lo que hice fue sí que firmar el contrato y seguí trabajando, y luego ya me di cuenta de que yo, o sea, la visión tan pesimista que tenía de eso, de que no valía lo suficiente, de que el resto eran unos genios, pues realmente eso se equilibró luego y vi que sí que valía para el trabajo, y conforme fui trabajando con paciencia, haciendo las cosas poco a poco y siendo consciente de que no puedes saberlo todo, no puedes ser un senior de la noche a la mañana, etcétera, pues así me fui calmando y poco a poco fui asentándome en el empleo y fui trabajando como programador tan a gusto, ¿no? Pero al principio sí que es verdad que tuve ese miedo, ¿no? Y ya te digo, fue la mejor decisión firmar el contrato, porque luego pues vi que ni los genios realmente eran tan genios, ni los mediocres como yo me pensaba que era un mediocre, que no valía, que no sé cuánto, ni los genios eran tan genios, eran personas normales, ni yo era tan mediocre como pensaba, pese a no tener estudios universitarios, ¿no? Porque realmente lo que cuenta, o lo que yo me di cuenta que valía realmente, era que supieras hacer las cosas, que supieras programar con las tecnologías con las que se programaba en la empresa, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes miedos, ¿no? La inseguridad, el miedo a no dar la talla, el miedo a
a lo desconocido también, ¿no? Y otro gran miedo que también he visto, y este miedo me vino a la mente porque un alumno mío me escribió por LinkedIn, ya me escribe muchísima gente contándome sus cosas y tal, y ya puedo ver las experiencias de mucha más gente, ¿no? Y este alumno mío me contactó y me dijo que tenía miedo a no acabar a tiempo las tareas, ¿de acuerdo?, que él mismo había presupuestado, ¿no? Esto pasa mucho, que tú a lo mejor estimas una cantidad de horas para un proyecto o estimas una cantidad de horas para unas tareas en concreto y te tardas demasiado o te tardas demasiado poco, entonces no cumple el tiempo ese que has estimado. Si te tardas demasiado poco no pasa nada, por lo general pues es mejor que te tardes menos de lo que tú has estimado, pero si tardas más tienes un problema porque ya te estás pasando de lo que has presupuestado y ya la empresa teóricamente está perdiendo dinero contigo, con lo cual eso te pone una presión en la espalda bestial, ¿vale? Entonces me decía esto, es que estoy estimando las tareas y no sé bien si voy a cumplir ese tiempo, tengo mucha ansiedad porque me da miedo pasarme del tiempo, etcétera, 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 me da miedo no estimar bien la hora y tal. Y yo le dije que pues es que eso era así, que todos tenemos miedo a no cumplir las horas estimadas, las horas de las tareas, las horas de los proyectos, es la realidad, o sea, es así, tío, o sea, a mí también me pasaba eso, a mí también me pasa eso, que yo estimo una cosa, el tiempo, y no sabes nunca exactamente si va a tardar más o va a tardar menos hasta que no te pones a hacerlo. Si es algo que has hecho muchas veces, pues sí que lo puedes estimar de una manera mucho más exacta, pero si es algo nuevo o una aplicación que conlleva desarrollar funcionalidades que nunca has hecho del todo, puede que te equivoques en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí es verdad que en las empresas se nos pone mucha presión en ese tipo de cosas. Si no cumples la hora 100% que tú mismo has estimado, pues hay problemas e incluso puede que te echen alguna bronca, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos evitar este miedo? Pues pensando en que es algo relativo, el tema de estimar el tiempo es algo medianamente relativo. Entonces, las empresas deberían, o los que gestionan los proyectos, gestionarlos un poco mejor para gestionar bien el tiempo en el cual cada empleado está en la empresa, para que cada uno de esos empleados, el tiempo que dedique, esté bien optimizado, dedicado a una tarea o a otra, ¿no? También el miedo que me decía que tenía este chico era que muchas veces él acababa una tarea muy rápido y luego se quedaba sin nada que hacer hasta que le asignaban otra tarea. Entonces ese tiempo muerto tenía que asignárselo a otras tareas, con lo cual esas otras tareas ya se pasaban del tiempo, por tanto ya tenía un problema porque se había pasado del tiempo presupuestado también. Entonces ahí había un conflicto interno entre cómo estimar las horas, cómo imputar esa hora en qué tarea y tal. Esto es un problema de gestión que está en muchísimas empresas, ¿vale? O sea, cuando tú te quedas sin tarea, lo que no puedes hacer es imputar esa hora a otras tareas de otros proyectos o lo que sea, porque entonces las horas que tú has echado aumentan y parece que tú no trabajas bien, cuando al final el problema es de la gestión porque no te están dando más trabajo o porque no están optimizando bien eso. Entonces, ¿cómo podríamos corregir esto? O ¿cómo pienso yo que lo puedes corregir y tal? Estimando un poco por encima de lo que tú piensas, ¿no? Por ejemplo, si piensas que vas a tardar 20 horas, pues sumarle, yo qué sé, 6-7 horas más a ese presupuesto y que luego el que gestione los presupuestos, etcétera, tú has estimado en la tarea 25 horas, por ejemplo, y el que hace el presupuesto para el cliente que le aumente también las horas. ¿Para qué? Para no ir muy pillados de tiempo en cuanto a la estimación de tiempo y tal, y que no te pases del tiempo que tú has estimado. Siempre ir un poco sobre seguro para no tener ese tipo de problemas. Y luego, si acabas antes de algo, siempre presionar al que te gestiona el proyecto para que te dé más cosas o lo que sea, o decirle, mira, yo esto lo acabo ya, no voy a imputar ni una hora más en nada. Me pongo a formarme, me pongo a aprender lo que sea para así no tener esa presión. El tema es intentar empoderarnos un poco nosotros, los que somos empleados o lo que sea, para poder estar más tranquilos, ¿vale? Lo primero, intentar quitarnos el síndrome del impostor, siendo conscientes de que tenemos mucho conocimiento y de que valemos para trabajar, porque es así, realmente esto es así. Y lo segundo, presionando a la gestión de los proyectos o a los que gestionan los proyectos, jefes de proyectos, etcétera, para que nos abran un poco el abanico en cuanto a cuántas horas se presupuestan, ¿vale? Y luego en cuanto a la asignación de tareas, que esté bien hecho para que tú no tengas que asignar tiempo a tareas en las cuales tú no has dedicado tiempo realmente porque ya las has acabado. Entonces, eso, depurando un poco la gestión y depurando un poco la seguridad interna de cada uno y la autoconfianza, yo creo que esos miedos pueden diluirse con el tiempo, ¿vale? Aún así, siempre vas a tener miedo. Yo lo sigo teniendo en muchas cosas. Ya contaré en algún vídeo cómo me quité la timidez, porque yo también siempre he sido muy tímido,
cómo he sido más seguro de mí mismo, lo intentaré contar en otro vídeo. Y los miedos que he tenido también al estar en internet haciendo cosas y todo eso. Así que ese sería el mayor miedo de un programador.